Capítulo 104. Cómo Cortés dijo al gran Montezuma que mandase a todos los caciques que tributasen a su majestad, pues comúnmente sabían que tenían oro, y lo que sobre ello se hizo. Pues como el capitán Diego de Ordaz y los soldados por mí ya nombrados vinieron con muestras de oro y relación que toda la tierra era rica, Cortés, con consejo del Ordaz y de otros capitanes y soldados, acordó de decir y de mandar al Montezuma que todos los caciques y pueblos de la tierra tributasen a su majestad, y que al mismo, como gran señor, también tributase e diese de sus atesoros. Y respondió que él enviaría por todos los pueblos a demandar oro, más que muchos de ellos no lo alcanzaban, sino joyas de poca valía que habían habido de sus antepasados. Y de presto despachó principales a las partes donde había minas, y les mandó que diese cada uno tantos tejuelos de oro fino del tamaño y gordor de otros que le solían tributar, y llevaban para muestras 2 tejuelos, y de otras partes no le traían sino joyezuelas de poca valía. También envió a la provincia donde era cacique y señor aquel su pariente muy cercano que no le quería obedecer, que estaba de México obra de 12 leguas, y la respuesta que trujeron los mensajeros fue que decía que no quería dar oro ni obedecer al Montezuma, y que también él era señor de México y le venía el señorío como al mismo Montezuma que le enviaba a pedir tributo. Y como esto oyó el Montezuma, tuvo tanto enojo, que de presto envió su señal y sello y con buenos capitanes para que se lo trujesen preso, y venido a su presencia el pariente, le habló muy desacatadamente y sin ningún temor, o de muy esforzado, o decían que tenía ramos de locura, porque era como atronado. Todo lo cual alcanzó a saber Cortés, y envió a pedir por merced al Montezuma que se lo diese, que él lo quería guardar. Porque, según le dijeron, le había mandado matar el Montezuma, y traído ante Cortés. Le habló muy amorosamente, y que no fuese loco contra su señor, y que lo quería soltar. Y Montezuma cuando lo supo dijo que no lo soltase, sino que lo echasen en la cadena gorda como a los otros reyezuelos por mí ya nombrados. Tornemos a decir que en obra de 20 días vinieron todos los principales que Montezuma había enviado a cobrar los tributos del oro que dicho tengo. Y así como vinieron, envió a llamar a Cortés y a nuestros capitanes y ciertos soldados que conocía que éramos de guarda, y dijo estas palabras formales, o otras como ellas: hágoos saber, señor Malinche y señores capitanes y soldados, que a vuestro gran rey yo le soy en cargo y le tengo buena voluntad, así por señor y tan gran señor, como por haber enviado de tan lejas tierras a saber de mí. Y lo que más me pone en el pensamiento es que él ha de ser el que nos ha de señorear, según nuestros antepasados nos han dicho. Y aun nuestros dioses nos dan a entender por las respuestas que de ellos tenemos. Toma ese oro que se ha recogido, y por ser tan depriesa no se trae más, y lo que yo tengo aparejado para el emperador es todo el tesoro que he habido de mi padre, que está en vuestro poder y aposento, que bien sé que luego que aquí venistes, abristes la casa y lo vistes e mirastes todo, y la tornastes a cerrar como antes estaba, y cuando se lo enviáredes, decidde en vuestros anales y cartas: esto os envía vuestro buen vasallo Montezuma. Y también yo os daré unas piedras muy ricas que le enviéis en mi nombre, que son chalchihuis, que no son para dar a otras personas, sino para ese vuestro gran emperador, que vale cada una piedra 2 cargas de oro. También le quiero enviar 3 cerbatanas con sus esqueros y bodoqueras, que tienen tales obras de pedrería que se holgará de bellas, y también yo quiero dar de lo que tuviere, aunque es poco, porque todo el más oro y joyas que tenía os he dado en veces. Y cuando aquello le oyó Cortés y todos nosotros, estuvimos espantados de la gran bondad y liberalidad del gran Montezuma, y con mucho acato le quitamos todas las gorras de armas, y le dijimos que se lo teníamos en merced, y con palabras de mucho amor le prometió Cortés que escribiríamos a su majestad de la magnificencia y franqueza del oro que nos dio en su real nombre. Y después que tuvimos otras pláticas de buenos comedimientos, luego en aquella hora envió Montezuma sus mayordomos para entregar todo el tesoro de oro y riqueza que estaba en aquella sala encalada, y para vello y quitallo de sus bordaduras, y donde estaba engastado tardamos 3 días, y aun para lo quitar y deshacer vinieron los plateros de Montezuma, de un pueblo que se dice Escapuzalco. Y digo que era tanto, que después de deshecho eran 3 montones de oro, y pesado, hubo en ellos sobre 600.000 pesos, como adelante diré, sin la plata e otras muchas riquezas. Y no cuento con ello las planchas y tejuelos de oro y el oro en grano de las minas, y se comenzó a fundir con los plateros indios que dicho tengo, naturales de Escapuzalco, e se hicieron unas barras muy anchas de hilo, como medida de 3 dedos de la mano de anchor de cada una barra.
pues ya fundido y hecho barras traen otro presente por sí de lo que el gran Montezuma había dicho que daría, que fue cosa de admiración ver tanto oro y las riquezas de otras joyas que trujo. Pues las piedras chalchihuis que eran tan ricas algunas de ellas que valían entre los mismos caciques mucha cantidad de oro, pues las 3 cerbatanas con sus bodoqueras, los engastes que tenían de piedras y perlas, y las pinturas de pluma de pajaritos llanos de aljófar otras aves, todo era de gran valor. Dejamos de decir de penachos y plumas y otras muchas cosas ricas, que es para nunca acabar de traerlo aquí a la memoria. Digamos agora cómo se marcó todo el oro que dicho tengo con una marca de hierro que mandó hacer Cortés, y los oficiales del rey prohibidos por Cortés, y de acuerdo de todos nosotros, en nombre de su majestad, hasta que otra cosa mandase. Y la marca fue las armas reales como de un real y del tamaño de un tostón de A4, y esto sin las joyas ricas que nos pareció que no eran para deshacer. Pues para pesar todas estas barras de oro y plata y las joyas que quedaron por deshacer no teníamos pesas de marcos ni balanza, y pareció a Cortés y a los mismos oficiales de la hacienda de su majestad que sería bien hacer de hierro unas pesas de hasta 1 arroba y otras de media arroba y de 2 libras, y de 1 libra, y de media libra y de 4 onzas. Y esto no para que viniese muy justo, sino media onza más o menos en cada peso que pesaba y de cuánto pesó. Y dijeron los oficiales del rey que había en el oro, así en lo que estaba hecho arrobas como en los granos de las minas y en los tejuelos y joyas, más de 600.000 pesos, sin la plata otras muchas joyas que se dejaron de avaluar, y algunos soldados decían que había más. Y como ya no había que hacer en ello sino sacar el real quinto y dar a cada capitán y soldado nuestras partes, a los que quedaban en el puerto de la Villarica también las suyas, parece ser Cortés procuraba de no lo repartir tan presto, hasta que tuviese más oro hubiese buenas pesas y razón y cuenta de a cómo salían. Y todos los más soldados y capitanes dijimos que luego se repartiese, porque habíamos visto que cuando se deshacían las piezas del tesoro de Montezuma estaba en los montones que he dicho mucho más oro. Y que faltaba la tercia parte de lo que lo tomaban y escondían, así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía, y se iba menoscabando, a poder de muchas pláticas se pesó lo que quedaba, y hallaron sobre 600.000 pesos, sin las joyas y tejuelos, y para otro día habían de dar las partes. Diré cómo lo repartieron, todo lo más se quedó con ello el capitán Cortés otras personas, y lo que sobre ello se hizo diré adelante. Capítulo 105. Cómo se repartió el oro que hubimos, así de lo que dio el gran Montezuma como de lo que se recogió de los pueblos, y de lo que sobre ello acaeció a un soldado. Lo primero se sacó el real quinto, y luego Cortés dijo que le sacasen a él otro quinto como a su majestad, pues se lo prometimos en el arenal cuando le alzamos por capitán general y justicia mayor, como ya lo he dicho en el capítulo que de lo habla. Luego tras esto dijo que había hecho cierta costa en la isla de Cuba que gastó en el armada, que lo sacasen de montón, y demás de esto que se apartase del mismo monte la costa que había hecho Diego Velázquez en los navíos que dimos al través con ellos, pues todos fuimos en ellos, y tras esto para los procuradores que fueron a Castilla. Y demás de esto para los que quedaron en la Villarica, que eran 70 vecinos, y para el caballo que se le murió y para la yegua de Juan Sedeño que mataron en lo de Tlaxcala de una cuchillada, pues para el padre de la Merced y el clérigo Juan Díaz y los capitanes y los que traían caballos, dobles partes, escopeteros y ballesteros por el consiguiente, otras sacaliñas. De manera que quedaba muy poco de parte, y por ser tan poco muchos soldados hubo que no lo quisieron recibir, y con todo se quedaba Cortés. Pues en aquel tiempo no podíamos hacer otra cosa sino callar, porque demandar justicia sobre ello era por demás, otros soldados hubo que tomaron sus partes a 100 pesos y daban voces por lo demás, y Cortés secretamente daba a unos y a otros por vía que les hacía merced por contentallos y con buenas palabras que les decía sufrían. Pues vamos a las partes que daban a los de la Villarica que se lo mandó llevar a Tlaxcala para que allí se lo guardase. Y como ello fue mal repartido, en tal paró todo como adelante diré en su tiempo. En aquella sazón muchos de nuestros capitanes mandaron hacer cadenas de oro muy grandes a los plateros del gran Montezuma, que ya he dicho que tenía un gran pueblo de ellos, media legua de México, que se dice Escapuzalco, y asimismo Cortés mandó hacer muchas joyas y gran servicio de vajilla y algunos de nuestros soldados que habían henchido las manos, por manera que ya andaban públicamente muchos tejuelos de oro marcado y por marcar, y joyas de muchas diversidades de hechuras, el juego largo con unos naipes que hacían de cuero de atambores.
tan buenos tan bien pintados como los de España, los cuales naipes hacía un Pedro Valenciano, y de esta manera estábamos. Dejemos de hablar en el oro y de lo mal que se repartió y peor se gozó, y diré lo que a un soldado que se decía fulano de Cárdenas le acaeció. Parece ser que aquel soldado era piloto y hombre de la mar, natural de Triana y del condado. El pobre tenía en su tierra mujer e hijos, y como a muchos nos acaece, debría de estar pobre, y vino a buscar la vida para volverse a su mujer e hijos, como había visto tanta riqueza en oro, en planchas y en granos de las minas, tejuelos y barras fundidas, y al repartir de lo vio que no le daban sino 100 pesos, cayó malo de pensamiento y tristeza, y un su amigo, como le veía cada día tan pensativo y malo, íbale a ver y decíale que de qué estaba de aquella manera y suspiraba tanto. Y respondió el piloto Cárdenas: «Oh, cuerpo de tal conmigo. Yo no he de estar malo viendo que Cortés así se lleva todo el oro, y como rey lleva quinto, y ha sacado para el caballo que se le murió y para los navíos de Diego Velázquez y para otras muchas trancanillas, y que muera mi mujer e hijos de hambre, pudiéndolos socorrer cuando fueren los procuradores con nuestras cartas, y le enviamos todo el oro y plata que habíamos habido en aquel tiempo». Y respondióle aquel su amigo: «Pues ¿qué oro teníades vos para les enviar?». Y el Cárdenas dijo: «Si Cortés me diera mi parte de lo que me cabía, con ello se sostuviera mi mujer e hijos, y aún les sobraba. Mas mirad qué embuste estuvo, hacernos firmar que sirviésemos a su majestad con nuestras partes, y sacar del oro para su padre Martín Cortés sobre 6.000 pesos lo que escondió. Y yo y otros pobres que estamos de noche y de día batallando, como habéis visto en las guerras pasadas de Tabasco y Tlaxcala lo de Cingapacinga Cholula, y agora estar en tan grandes peligros como estamos, y cada día la muerte al ojo si se levantasen en esta ciudad. Que se alce con todo el oro que lleve quinto como rey». Dijo otras palabras sobre ello, y que tal quinto no le habíamos de dejar sacar, ni tener tantos reyes, sino solamente a su majestad. Y replicó su compañero y dijo: «Pues esos cuidados os matan, y agora veis que todo lo que traen los caciques y Montezumas se consume en él, uno en papo y otro en saco otro sou el sobaco, y allá va todo donde quiere Cortés y estos nuestros capitanes que hasta el bastimento todo lo llevan. Por eso dejaos de esos pensamientos, y rogad a Dios que en esta ciudad no perdamos las vidas». Y así cesaron sus pláticas, las cuales alcanzó a saber Cortés, y como le decían que había muchos soldados descontentos por las partes del oro y de lo que habían hurtado del montón, acordó de hacer a todos un parlamento con palabras muy melifluas, y dijo que todo lo que tenía era para nosotros, que él no quería quinto, sino la parte que le cabe de capitán general, y cualquiera que hubiese menester algo que se lo daría, y aquel oro que habíamos sabido que era un poco de aire, que mirásemos las grandes ciudades que hay ricas minas, que todos seríamos señores de ellas, y muy prósperos ricos, y dijo otras razones muy bien dichas que las sabía bien proponer. Y demás de esto, a ciertos soldados secretamente daba joyas de oro, y a otros hacía grandes promesas, y mandó que los bastimentos que traían los mayordomos de Montezuma que lo repartiesen entre todos los soldados como a su persona. Y demás de esto, llamó aparte al Cárdenas y con palabras le halagó, y le prometió que con los primeros navíos le enviaría a Castilla a su mujer e hijos, le dio 300 pesos, y así se quedó contento. Y quedarse ha aquí, y diré cuando venga a coyuntura lo que al Cárdenas acaeció cuando fue a Castilla, y cómo le fue muy contrario a Cortés en los negocios que tuvo ante su majestad.